Será un gran honor si nos acompaña. Bien, partamos reflexionando sobre qué es la lógica matemática. Pongámoslo aquí en la pizarra. ¿Qué es la lógica matemática? La lógica matemática es la ciencia que se ocupa de los principios fundamentales del razonamiento y de la argumentación. Pongamos eso aquí, son los principios fundamentales del razonamiento y la argumentación. Es la ciencia que estudia estos principios fundamentales y la argumentación. Pero también es bueno declarar qué no es, qué no es. Que no es la lógica matemática. Lo que no es la lógica matemática es una teoría que se encargue de definir qué es la verdad. Esto, qué es la verdad. Para entender esta idea, porque esto es lo que no es, esto es lo que sí es. Lo que sí es una teoría, ¿no es cierto? Estudia los principios fundamentales del razonamiento y la argumentación. Y una forma de entender este proceso de razonamiento es como si fuese una transformación. Por ejemplo, si tenemos las afirmaciones está despejado, es verano, que ocurren estas dos cosas, o sea, si está despejado y es verano, entonces podemos concluir que hace calor. ¿Por qué podemos concluir eso? Porque tenemos todo un paquete de afirmaciones básicas, ¿no es cierto? Como que los rayos del sol viajan de una cierta manera hasta la Tierra, y si es verano, los rayos llegan más directos sobre la superficie en el lugar donde estemos. Por ejemplo, aquí yo vivo en el hemisferio sur, entonces aquí llegan más directos que en el hemisferio norte, verano. Entonces, dado ese conjunto de afirmaciones, nosotros podemos ir de esto a esto. Estas dos expresiones se pueden transformar en esta tercera. Y lo que va aquí entre medio, lo que permite hacer esa conexión, es el argumento lógico. Y ese argumento lógico se puede ver como si fuese una pequeña maquinita. Una pequeña máquina que están dando y que va transformando las expresiones de premisas a conclusiones. Ahora, para que esta cosa funcione como debe ser, dado un conjunto de premisas establecido, la conclusión no puede ser cualquier cosa, sino que una cierta cantidad de cosas son posibles. En particular, la limitación es esta. Si tenemos, pongamos aquí un conjunto de premisas, P, Q, R, lo que sea, y ponemos nuestra conclusión alfa, ¿cierto? A partir de esto se concluye esto otro de acá. Lo que no podríamos concluir es que ocurre alfa y que también ocurre lo contrario de alfa. Si ocurriese este tipo de cosas, estamos ante una contradicción, porque alfa y la negación son dos cosas mutuamente excluyentes. Es decir, no puede, por ejemplo, llover y no llover al mismo tiempo. Estas dos cosas no pueden ocurrir simultáneamente. Ahora, para poder expresar estos argumentos de manera correcta y evitar que ocurran este tipo de cosas, es que necesitamos un lenguaje formal. El lenguaje natural de toda la vida no nos sirve para hacer esto, nos sirve para hacer lógica, porque este tipo de cosas van a ocurrir y ocurren cuando se trabaja con lenguajes naturales. Por ejemplo, lo que ocurre con las paradojas del lenguaje. Paradojas del lenguaje. Las paradojas del lenguaje ocurren cuando aparecen este tipo de expresiones que son verdaderas y falsas al mismo tiempo. La más clásica vendría siendo la paradoja del mentiroso. La paradoja del mentiroso. ¿Cuál es la paradoja del mentiroso? Todo el mundo lo conoce. Es la que dice yo miento. ¿Por qué es una paradoja? Porque la propia expresión yo miento hace que esta propia expresión sea falsa. O sea, si esto es verdadero, si es verdadero, entonces en consecuencia como miente es falso. Y si es falso, como miente sobre sí misma, tendrá que ser verdadero. Como es verdadero, tendrá que ser falso. Y así sucesivamente. Es como si tuviese ambos valores de verdad de manera simultánea, lo cual no es posible. Verdadero o es falso no se puede establecer. Lo mismo ocurre con otra paradoja más grande, la paradoja de la no mentira. ¿Qué dice la paradoja de la no mentira? La paradoja de la no mentira nos dice todo lo que se puede decir es mentira. ¿Qué ocurre acá? Que el lenguaje natural que hablamos, ¿cierto? En español, es tan flexible que hace que esta sea una expresión válida del lenguaje, similar a yo miento. Esta es una expresión válida, no está mal escrita, pero desde el punto de vista lógico no lo es. Porque si todo lo que se puede decir es mentira, entonces esta en particular también es mentira. Por lo tanto, es falsa. Como es falsa, mentira. Y así sucesivamente. Es lo mismo que la paradoja del mentiroso. Pero esta no es la única forma en que se pueden dar paradojas en los lenguajes naturales. Tenemos también las paradojas
autorreferentes. Paradojas autorreferentes. Las paradojas del mentiroso y de la no mentira son un caso particular de paradojas autorreferentes, pero las paradojas autorreferentes no son necesariamente la paradoja del mentiroso o de la no mentira. Por ejemplo, la expresión el número más pequeño que no se puede escribir con menos de 20 palabras. Aquí estamos hablando de números pequeños y de la cantidad de palabras necesarias para expresarlos. Y por ejemplo, bueno, 15 no cabe dentro de esa clasificación porque 15 es una sola palabra y no se puede escribir con menos de 15. Además tiene que ser pequeño. Podría ser la 10.000 millonésima o la 151.322 bla 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 millonésima de 32, por decir. Tal vez si continuaba diciendo el número tenga que utilizar más de 20 palabras y así, ¿no es cierto? Pero el problema no está ahí, el problema está en la propia expresión. Esta expresión hace referencia a ese número pequeño que no se puede escribir con menos de 20 palabras. Pero si uno empieza a contar las palabras de esta expresión, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Para escribir esta expresión solo necesitamos 14 palabras. 14 palabras. Y está haciendo referencia a un número que no se puede escribir con menos de 20. Y este se está escrito con 14, que es menor que 20. Por lo tanto, entra en contradicción consigo mismo. Y ahí está la paradoja. Esta es una paradoja autorreferente. ¿Qué otra paradoja autorreferente hay? Está la paradoja del barbero. La paradoja del barbero. ¿Qué dice la paradoja del barbero? Dice, en un pueblo hay un barbero que solo afeita a quienes no pueden afeitarse a sí mismo. Entonces, la pregunta es, ¿puede el barbero afeitarse a sí mismo? Si el barbero se puede afeitar a sí mismo, entonces no puede afeitarse a sí mismo, porque él solamente afeita a quienes no lo pueden hacer. Es decir, se afeita a sí mismo, sí puede. Y si no puede afeitarse a sí mismo, porque puede, entonces no puede afeitarse a sí mismo. La pregunta es, ¿puede o no puede? Ninguna de las dos opciones es correcta. ¿Puede o no puede? Contradicción de inmediato. Otro tipo de paradoja está asociada a las definiciones. Por ejemplo, tenemos la paradoja del conjunto vacío. El conjunto vacío está formado por nada, o sea, por elementos que no existen. Vacío no tiene elementos, ¿cierto? No tiene elementos. Vacío no tiene elementos. Como no tiene elementos, ¿no es cierto? Sus elementos no existen. Pero el conjunto vacío sí existe. Pero vacío sí existe. Es decir, tenemos un objeto, el vacío, el conjunto vacío, que está formado a partir de cosas que no existen. Tenemos algo que sí existe formado a partir de cosas que no existen. Esa sería una paradoja. Ahora, la relación de por qué esto es una paradoja es porque no tenemos una noción clara de qué es la existencia, qué es necesario para existir. Como no tenemos esa noción clara, aparece esta cosa que es aparentemente contradictoria. Tenemos algo que existe formado a partir de cosas que no existen. Este tipo de paradojas también se da, por ejemplo, con la paradoja del montoncito. Si tú tienes un montoncito de arena y le quitas grano a grano, te preguntas, bueno, ¿en qué este montoncito de arena deja de ser un montón de arena? Va a ser difícil decir, bueno, cuando quite el grano número 13.222.000, bla, 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 ya dejó de ser un montón. O al revés, si yo empiezo a juntar granitos de arena en algún lugar, o juntos, no va a ser evidente decir en qué momento esto pasa de ser un grupo de granitos individuales puestos juntos a un montoncito de arena. Esa es la paradoja del montón. Pero esta paradoja ocurre porque no hay una definición clara. No hay una definición clara. En cambio, en las paradojas anteriores, en estas de aquí, tenemos paradojas que son autorreferentes, que nos producen afirmaciones de las cuales no podemos decir si son verdaderas o falsas, o pareciera que oscilan entre ambas al mismo tiempo, por decirlo así. Ese tipo de cosas son las que se busca evitar a través de los lenguajes formales. Todo este tipo de cosas ocurren porque los lenguajes naturales como el español, el inglés o el francés, el chino, o el que se te ocurra, ese tipo de lenguajes que nosotros utilizamos para comunicarnos tienen una riqueza tal que permiten que se puedan escribir de manera válida este tipo de expresiones. Como ya había dicho antes, este tipo de expresiones no tienen ningún problema en un lenguaje natural, están bien escritas. En lógica necesitamos un lenguaje donde este tipo de expresiones no se puedan escribir, y si se escribiesen, no están bien escritas. Eso es lo que busca un lenguaje formal, un lenguaje restringido, muy simple y con reglas extremadamente claras, sin ambigüedades y sin contradicciones. La lógica matemática
También se conoce como lógica simbólica, porque en esta se utilizan símbolos y notaciones matemáticas para representar y analizar expresiones. Esta forma de lógica se basa en la idea de que el pensamiento y el razonamiento, sobre todo el razonamiento, es un proceso que puede ser modelado y estudiado matemáticamente, similar a como si hiciéramos cálculos, y que los símbolos que se utilizan en el lenguaje de la lógica, y de ahí en lógica simbólica, estos símbolos son útiles para representar estos modelos y estos procesos. Son útiles para representar estos modelos y procesos de manera consistente y exacta. Pero eso no es todo, hay más, porque existen muchas formas de representar estos modelos y procesos con distintos niveles de profundidad. De hecho, existen varias formas de hacer lógica. Todo depende del lenguaje que se utilice para representar estos procesos en modelos. Los lenguajes más conocidos son el lenguaje de la lógica proposicional, pero también tenemos los lenguajes de la lógica de predicados, y también hay una lógica de predicados de segundo orden. Bueno, hay dos, ¿no es cierto? De primer orden, y también hay una lógica de predicados de segundo orden. ¿Cuál sería la diferencia entre estas distintos lenguajes? Bueno, en lógica proposicional generalmente nos centramos en el uso de conectores, pero lo principal aquí son las variables proposicionales. Estas representan las expresiones que son susceptibles de ser verdaderas o falsas, y R, etc. Las distintas variables proposicionales. Sin embargo, en lógica de predicados se agrega detalles sobre las expresiones. Además, aparecen los cuantificadores. Por ejemplo, existe un X que satisface la relación P de X. Esta X que vemos aquí dentro es lo que llamamos variable proposicional, porque a esta se le está aplicando el predicado P. Existe un X que satisface ese predicado. Por ejemplo, existe un X que es persona, siempre que P es humano, por ejemplo. Entonces se le diría, existe un X tal que X es humano. Y aquí se cuantifican las variables proposicionales. En el caso de la lógica de predicados de segundo orden, uno podría escribir cosas de este estilo. Existe un P tal que P de X. Lo que está diciendo acá es que existe una propiedad que satisface esta condición. Aquí uno ya está cuantificando al predicado, no como en el lenguaje de primer orden que se cuantifica la variable. El lenguaje de segundo orden permite cuantificar además sobre los predicados. Y cada uno de estos niveles de complejidad, si se le quiere decir de alguna manera, agrega sus propiedades únicas al lenguaje. Y a través de estos lenguajes y las reglas de la lógica se pueden construir los razonamientos propios de la matemática. A través de esto ya se puede intuir la importancia de la lógica para el estudio de la matemática. Es de hecho que la matemática tiene 4 pilares fundamentales. Pongamos esto aquí, los 4 pilares fundamentales de la matemática. La lógica ocupa uno de esos 4 pilares. Vamos a ver cuáles son. Los pilares fundamentales de la matemática son los siguientes. Está la teoría de la demostración. En la teoría de la demostración está incluida la lógica matemática. Y dentro de la lógica matemática están incluidas los 3 lenguajes que vimos antes, los lenguajes de la lógica. Tenemos lógica proposicional, lógica de predicados de primer orden y la lógica de predicados de segundo orden, entre otras. Luego tenemos la teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos. En la teoría de conjuntos nosotros encontramos las definiciones básicas de la matemática. Bueno, definiciones y propiedades básicas de la matemática. La teoría de conjuntos es útil para cualquier área de la matemática que se quiera revisar, sea análisis, estadística, topología, lo que sea. Cualquier área de la matemática tiene su lenguaje fundacional en la teoría de conjuntos. Luego tenemos la teoría de la complejidad. En la teoría de la complejidad nosotros estudiamos los procesos y algoritmos. Cuando uno se enfrenta a la solución de un problema, por ejemplo, un problema sencillo, tienes una baraja de naipes, tienes un montón de naipes, pero están todos desordenados y quieres pasar aquí que están en desorden a llevarlos a una baraja ordenada. Están todos ordenados. Existen muchas formas de tomar estos naipes y ponerlos en ese estado ordenado. Cada una de esas formas se realiza de alguna manera a través de un proceso, pero los procesos se diferencian en que unos toman una mayor cantidad de pasos que otros. Los que toman mayor cantidad de pasos decimos que son más complejos. Ahora, ¿qué pasaría si aumentamos el tamaño de esta baraja de naipes? En vez de tener 52 tenemos 100. ¿Cómo aumentará al incrementar la entrada
el número de pasos necesarios para ordenarlos, ahí estamos resolviendo un problema de complejidad. Entonces, en la teoría de complejidad se estudian estos algoritmos que resuelven los problemas y se ve cómo aumenta la complejidad a medida que uno aumenta el tamaño de la entrada. Y hay una relación generalmente en este tipo de problemas. Hay problemas que crecen de forma polinomial, es decir, que la cantidad de pasos necesarios para resolver el problema dado un algoritmo podrá ser de la forma p de x igual a 3x cuadrado más 1. Por ejemplo, este es solo un ejemplo, o sea que si x es igual a 2, bueno, la cantidad de pasos necesarios sería igual a 3 por 2 al cuadrado más 1. 2 por 2 son 4, 3 por 4 12, más 1 son 13. ¿Sí? Y si fuera el x igual a 3, bueno, ahí empezaría a aumentar. 9 por 3 son 27, más 1 son 28. Y así, yo aumento el tamaño de la entrada y empiezo a aumentar el tamaño de la cantidad de pasos necesarios para completar la tarea. Hay problemas cuya complejidad crece mucho más rápido que cualquier función polinomial. Hay problemas que tienen complejidad exponencial. Y ese tipo de clasificaciones viene de la teoría de la complejidad. Y finalmente está la teoría de la computabilidad. Teoría de la computabilidad. ¿De qué trata esta teoría de la computabilidad? Para entender de qué trata esta cosa, volvamos un poco a la teoría de complejidad. Aquí teníamos el problema de ordenar naipes, ¿no es cierto? Y dependiendo de cuántos naipes tengamos que ordenar, esto nos va a tomar una cierta cantidad de pasos, que podría estar descrito por una función polinomial o función exponencial, dependiendo del algoritmo que se esté utilizando para hacer esa ordenación. Sin embargo, nosotros sabemos de que al final de ejecutarse el algoritmo, vamos a tener nuestro juego de cartas completamente ordenado. Así que podemos responder a la pregunta: ¿se ordenará el juego de naipes? En principio, esto tiene dos respuestas posibles. Sí, en caso de que sí se pueda, y no en caso de que no se pueda. Y tenemos este problema de decisión con dos resultados posibles: sí o no. Ahora, ¿cómo averiguamos esto? Bueno, ejecutando el algoritmo y viendo qué resultados nos da, si se puede o no se puede. Cuando tenemos estas dos alternativas y alguna de estas dos ocurre, decimos que el problema es decidible. Uno de los dos resultados es posible. Pero ¿qué pasa si al ejecutarse el procedimiento nunca se llega a ninguna de las dos respuestas? No se llega ni a un sí ni no. Es decir, el algoritmo se ejecuta y nunca llega a detenerse en un resultado. Entonces, lo que estamos analizando aquí es un problema de computabilidad o calculabilidad. Esto es lo que nosotros conocemos también como el problema de parada. Y en este se estudia básicamente el funcionamiento de lo que se conoce como máquinas de Turing. La máquina de Turing es la versión más simple que existe de la computadora moderna. Y la pregunta que responde la teoría de computabilidad, o que intenta responder, es si la máquina de Turing se detendrá o no en algún momento. Por eso se llama problema de parada. En concreto, todas las demostraciones se pueden entender también como un proceso computable. Llegaremos o no a un resultado, y hay casos en donde no se tiene ni lo uno ni lo otro. Por ejemplo, existe la hipótesis del continuo. ¿Qué dice la hipótesis del continuo? Para saber qué dice la hipótesis del continuo, primero un poco de contexto. Tenemos que la cantidad de elementos del conjunto de los números naturales, esto lo representamos a través de la letra hebrea Aleph 0. Este es un infinito es un cardinal transfinito. Pero nosotros sabemos que el cardinal de cualquier conjunto, llamémosle A, de las partes de A, conjunto de las partes, esto es igual a 2 elevado al cardinal de A. Bueno, si hacemos lo mismo y tomamos el cardinal de las partes de los números naturales, esto nos debería dar 2 elevado al Aleph 0. Es claro de que el cardinal de partes de A es siempre mayor el cardinal de A. Y esto ocurre para cualquier conjunto. Así que debería ocurrir para esto también. Así que tenemos estos dos cardinales transfinitos. Aleph 0 menor que 2 elevado a Aleph 0. ¿Qué dice la hipótesis del continuo? La hipótesis del continuo te dice, bueno, existirá un tercer cardinal, llamémosle T. Justo entre estos dos, existirá ese tercer cardinal ahí entre medio. En el caso de conjuntos finitos, no hay ningún problema. Tenemos que encontrar un conjunto más grande que A, pero menor que las partes de A, y ya estamos listos. Pero cuando hablamos de cardinales transfinitos, la cosa ya no es tan sencilla. La hipótesis del continuo te dice, bueno, que sí existe este conjunto cuyo cardinal está justo entre estos dos. Pero el problema de esta hipótesis del continuo es que no se puede demostrar en la teoría de conjuntos. Es decir, que si tú empiezas a desarrollar la demostración paso a paso basado en los axiomas
y analizas esta demostración como un problema de parada, se podrá calcular, llegará a un punto final, a un paso final donde diga sí o no. Bueno, ese punto final no existe, por lo tanto esta cosa no se puede demostrar. Es aquí donde tenemos un problema de computabilidad. Ocurre que la hipótesis del continuo es completamente independiente de los axiomas de la teoría de conjuntos. Estos axiomas de la teoría de conjuntos se conocen como teoría de Zermelo-Fraenkel. De aquí viene el esquema axiomático de la teoría de conjuntos moderna. Y la hipótesis del continuo no es la única afirmación de esta naturaleza que es independiente de este esquema axiomático. También hay otra afirmación que se conoce como axioma de elección. En inglés es choice, axioma de elección. Al igual que con la hipótesis del continuo, el axioma de elección es independiente de esta teoría de conjuntos y podemos crear dos teorías de conjuntos. Una donde aceptamos el axioma de elección y tenemos la teoría ZFC, y otra paralela donde la negamos, ZF, y pongámosle aquí negación de C. Ambas forman dos teorías consistentes, es decir, que no emergen contradicciones cada una de ellas. O sea, esta es una teoría consistente y esta otra es otra teoría que también es consistente. Podríamos decir dos formas de hacer temática. Pero estas afirmaciones no se pueden probar dentro de ZF. Es decir, si planteamos la demostración de alguna de estas afirmaciones como un proceso, este proceso no terminaría. Es decir, sería un problema donde la cosa no se detiene. El cálculo no se concretaría, por decirlo así. No sería calculable. Estas dos partes, teoría de complejidad, computabilidad, forman parte de algo más gordo que es la teoría de computación, y es otro de los pilares fundamentales de la matemática. Tenemos teoría de conjuntos, tenemos teoría de la demostración, tenemos teoría de la computación y finalmente tenemos la teoría de modelos. La teoría de modelos. En la teoría de modelos tenemos el estudio de las teorías formales y los modelos que se sostienen bajo tales teorías. Aquí es donde se empieza a hablar de los valores de verdad, sea verdadero o falso, 1 o 0. Los modelos que se sostienen bajo estas teorías formales pueden ser de muchas especies. Pueden ser, por ejemplo, grupos, cuerpos, grafos y un largo, etcétera. En la teoría de modelos es donde se agrega una interpretación semántica sobre las expresiones formales. Cuando se habla de la semántica, generalmente se habla sobre la asignación de valores de verdad, y en este se resuelven los problemas de completitud y solvencia. El concepto de completitud nos dice que si tú tienes una afirmación verdadera, entonces en el sistema formal, a través de las técnicas de deducción y todo ese tipo de cosas, tú puedes llegar a través de un razonamiento inito a esa expresión P que es verdadera, por ejemplo. Y la solvencia, por otro lado, te dice que si tú puedes hacer la deducción y llegar a una expresión P, en algún lugar estarán los axiomas, entonces esa expresión es verdadera. La completitud dice que todas las expresiones verdaderas se pueden inferir, y la solvencia es que a través de pasos lógicos no vas a llegar a alguna falsedad. O sea, si haces una deducción lógica, ¿cierto?, a través de las reglas de deducción, vas a llegar siempre a expresiones verdaderas, nunca vas a llegar a algo falso. Estas dos cualidades hacen deseable a los sistemas formales. Si un sistema formal es completo y es solvente, entonces se dice que es deseable, o sea, que es bueno, que es útil. Y ese sería el cuarto pilar fundamental de la matemática, la teoría de modelos. Como podrás apreciar, es difícil hablar de estos cuatro pilares de manera independiente. Uno siempre termina tocando uno de los demás cuando trata de centrar toda la atención en uno solo. Sin embargo, en este curso de lógica, nosotros vamos a concentrar nuestra mayor parte de atención en lo que es la teoría de la demostración, en particular en la lógica proposicional. Y entre medio nos vamos a topar con algunas cosas de teoría de modelos, y de manera muy sutil posiblemente toquemos teoría de conjunto y teoría de computación. Bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora. Adiós.